¡Argivos! ¡Arriba sus escudos! Mi nombre es Martin Nech y esto es Argos. El Tártaro, la región más profunda del inframundo, encierra en sus entrañas a los condenados por los dioses. Allí, envueltos en tinieblas, moran desde tiempos inmemoriales los titanes que se opusieron al advenimiento de Zeus y los olímpicos. Pero los titanes no son los únicos que sufren el tormento de los infiernos. Al Tártaro también fueron a parar 49 de las 50 Danaides por haber matado a sus esposos en la noche de bodas, condenadas a llenar por siempre un cántaro sin fondo. Y aún otros mortales más serían castigados con suplicios eternos, entre los cuales el más conocido, sin duda, fue el astuto rey de Éfira, que se atrevió a burlarse de los dioses. Me refiero a el mito de Sísifo y el engaño a la muerte. Eolo, uno de los hijos de Helén que había asentado su reino en Tesalia, tuvo con su mujer en Árete numerosa descendencia, en la que destacaron Atamante, Salmoneo y Sísifo, el más ladino de los eólidas. Debido a la prodigiosa longevidad de Eolo, sus hijos debieron partir de Tesalia a otras tierras para fundar sus propios reinos. De este modo, Atamante levantaría su ciudad en Beocia, Salmoneo en la Élide y Sísifo en el cuello de tierra que separaba el Peloponeso del resto de la Hélade. Allí este último fundó la ciudad de Éfira, que pobló con una mezcla de eolios, aqueos y autóctonos, ciudad que en un futuro sería conocida como Corinto. Sísifo destacó desde muy joven por su astucia y prevención, cualidades ambas que supo poner en práctica a la hora de enriquecerse a sí mismo y a su ciudad. Así contribuyó al rápido crecimiento de Éfira el hecho de que Sísifo promoviera más el comercio, la artesanía y la navegación, en tanto que otras ciudades se enfocaban casi exclusivamente en la agricultura y la caza. Pero sus mayores riquezas llegaron a raíz del impuesto que cobraba a todo el que pasaba por sus tierras, de tránsito obligatorio si se pretendía entrar o salir del Peloponeso, lo que hizo que se inventaran historias terribles en torno a Sísifo, como que asaltaba a viajeros para robarles lo poco que llevaban y luego matarlos. Esto inevitablemente lo llevó a entablar reiterados conflictos con sus vecinos, especialmente con los argivos, gobernados entonces por el rey Abante, y con los megarenses, regidos por Clesón. Tanta fama alcanzó la ciudad de Éfira que incluso los dioses pretendieron disputársela para ser considerados sus protectores. De esta forma, Helios y Poseidón, el sol y el mar respectivamente, se creyeron con derechos de reclamar la futura Corinto para sí mismos. Para evitar que ambos inmortales fuesen a las armas y arrasaran la región, Zeus los obligó a someterse al arbitraje del hecatónquiro Briareo. El centímano emergió entonces de las profundidades de la tierra para decidir en tamaña cuestión, y sabiendo que si elegía uno, el otro destruiría la ciudad, dividió el reino de Sísifo en dos. Helios sería el dios protector de la ciudad alta, mientras que Poseidón lo sería de la costa y de la zona del istmo. Se cuenta que en una ocasión, Sísifo se hallaba ofreciendo un sacrificio a Poseidón cuando vio que unos delfines depositaban en la playa el cuerpo de un niño muerto. Sísifo no lo sabía, pero el desdichado era en realidad Melicertes, uno de los hijos de su hermano Atamante. Su madre Ino se había quitado la vida saltando de un risco al mar, arrastrándolo consigo a los abismos. Sísifo lo sepultó bajo un pino y le erigió un altar para ofrecerle culto de héroe, llamándolo Palemón e instaurando en su honor y en el de Poseidón los primeros juegos sísmicos. En otro episodio se cuenta que Sísifo fue víctima de las fechorías de Autólico, el hijo de Hermes, que tenía la habilidad de cambiar las formas de aquello que robaba.
Sísifo veía disminuir su ganado y por más que buscaba por toda la región, nunca podía recuperar sus vacas, pues Autólico les cambiaba el color del pelaje o les pintaba los cuernos. Sísifo ideó entonces una manera de reconocer sus reses. Talló en sus pezuñas una marca de luna que dejaba una huella singular, gracias a lo cual pudo encontrar sus vacas y desenmascarar al ladrón. Poco después, Sísifo tomó por esposa no a una mortal, sino a una de las Pléyades, las ninfas de las estrellas. Su nombre era Mérope, y con ella engendró al menos 6 hijos varones. Una versión posterior lo haría padre nada menos que de Odiseo, supuesto heredero de la astucia de Sísifo. Sin embargo, son varias las generaciones que separan a ambos héroes, y la tradición más conocida nos dice que el padre de Odiseo fue el argonauta Laertes. Las riquezas de Sísifo, junto al malestar causado por su aduana en el istmo, llevó a que muchos intentaran saquear su reino. Pero si hablamos de guerra, solo conocemos una, y esa fue la que enfrentó a los efirios de Sísifo con los hombres de Salmoneo, su propio hermano. Salmoneo, sin embargo, encontró que Sísifo era mucho más astuto de lo que había pensado, y debió regresar a la Élide, dejando muchos muertos en el campo de batalla. Sísifo había ganado, pero desde entonces anidó en su pecho un odio fatal hacia el hermano que había querido arruinarlo, y juró que se vengaría. Como no podía matar a su propio hermano por temor al castigo de los dioses, Sísifo recurrió al oráculo para consultar de qué modo podía acabar con él. Y allí obtuvo de la Pitia la profecía de que Salmoneo solo moriría a causa de sus propios frutos. Sísifo interpretó el oráculo como que su hermano encontraría la muerte a manos de un hijo. Aquello estaba lejos de satisfacer sus deseos de venganza, y para empeorar las cosas, Salmoneo no tenía ningún hijo varón, sino una única niña llamada Tiro. Sísifo, por tanto, tramó un plan para torcer el destino a su favor. Quizás el oráculo no se refería a un hijo de Salmoneo, sino más bien a un nieto que su hija Tiro bien podía darle. Seguiría siendo su fruto, susceptible de ocasionar la muerte de Salmoneo. Envió entonces una embajada al palacio de su hermano, ofreciéndole un pacto de amistad y reconciliación, pacto que se cerraría con un matrimonio entre ambas familias. Y como los hijos de Sísifo eran aún muy jóvenes, pidió para sí mismo la mano de Tiro como segunda esposa, con la promesa de que el hijo que tuvieran heredaría el trono de Éfira. Salmoneo, sin sospechar de sus verdaderas intenciones, aceptó los términos y envió a Tiro de regreso con la embajada para sellar el trato. Sísifo pronto dejó embarazada a su sobrina, y a los 9 meses la muchacha parió a gemelos, que aquel empezó a criar con un único objetivo: matar a Salmoneo. Tiro, sin embargo, descubrió sus planes, y en un acto de extrema devoción hacia su padre, mató a sus propios hijos para que no cumplieran el oráculo, y luego escapó de Éfira para regresar junto a Salmoneo. Los fines de Sísifo se habían visto frustrados, y no pudo siquiera pensar en cómo enmendarlos, ya que poco después la muerte rondaría su casa. Pero, como veremos a continuación, incluso para la muerte, Sísifo tenía sus propios planes. En el Peloponeso, cerca de Sición, corría un río muy caudaloso llamado Asopo, cuyo dios había engendrado a numerosas náyades, que, por culpa de su extraordinaria belleza, fueron víctimas de los deseos divinos. Una de sus hijas fue Egina, a quien Zeus raptó en forma de águila para llevársela a un bosque cerca de Éfira. El Asopo, harto de ver cómo sus náyades eran secuestradas, abandonó su cauce y partió en su búsqueda, sin importar que su captor fuese el mismísimo rey de los dioses. En su colérica persecución llegó a Éfira, donde interrogó a Sísifo sobre el paradero de Egina. Sísifo, que sabía dónde Zeus mantenía escondida a la náyade, le dijo al dios del río que se lo contaría, con la condición de que hiciese que de la acrópolis de la ciudad manara un manantial. Asopo aceptó, y la fuente que hizo brotar de la roca
fue conocida como Pirene. Sísifo cumplió su parte del trato y le mostró el bosque donde Zeus ocultaba con su amante. El asopo inundó entonces el valle con tanta furia que Zeus debió convertirse en una roca para evitar que las aguas lo arrastrasen. Solo cuando el asopo pasó de largo, Zeus recuperó su forma y contraatacó con sus rayos, obligando al río a regresar a su cauce, tan herido y malogrado que perdió mucho de su caudal, volviéndose a partir de entonces una corriente mansa y sosegada. Zeus llevaría luego a la Náyade a la isla de Enone, que por ella cambiaría su nombre por el de Egina, y allí daría a luz al semidios Éaco. En cuanto a Sísifo, Zeus estuvo a punto de fulminarlo con un rayo, pero como aquello habría atraído la atención de Hera y en consecuencia el descubrimiento de una nueva infidelidad, le pidió a Hades que acabase con el rey de Éfira. El señor del inframundo envió entonces a Tánatos, la muerte, para que tocara el corazón de Sísifo y lo llevase al mundo de las sombras. Pero Sísifo, consciente de que sus acciones tarde o temprano harían que la muerte llamase a sus puertas, se preparó para recibirla. Fingió estar durmiendo cuando Tánatos llegó a su lado, y justo antes de que la muerte lo tocara, saltó del lecho y accionó un mecanismo que encadenó al espectro. Orgulloso de haber atrapado a la mismísima muerte, Sísifo la mantuvo apresada durante varios días, sin afectarle que Tánatos lo amenazara con los peores tormentos en el mundo inferior. Al estar atrapada, la muerte ya no llegaba al resto de los hombres, que de pronto dejaron de fallecer. Esto enfureció a Ares, pues la guerra perdía todo sentido, y también a Apolo, ya que sus plagas pasaban por la tierra sin causar estragos. Pero el más molesto de todos fue Hades, que no solo veía humillado a su siervo, sino que se sentía despojado de los muertos que le pertenecían. El señor del inframundo emergió entonces de sus sombríos dominios y puso rumbo a Éfira, donde liberó a Tánatos de su prisión y tomó a Sísifo de los cabellos para arrastrarlo al mundo de los muertos. Pero incluso para esto, Sísifo estaba preparado. Ni bien Sísifo encadenó a la muerte, le dijo a su esposa Mérope que, llegado el día de su muerte, no lo enterrara ni ofreciera las divinas exequias, sino que simplemente lo dejara recostado en su lecho. La Pléyade así lo hizo, ignorante de todo lo que sucedía, y cuando Sísifo estuvo en el inframundo, ya del otro lado del Aqueronte, y ante el tribunal que lo sentenciaría al castigo eterno, exigió a los gritos hablar con Perséfone, la única capaz de regresarlo a la vida. Sísifo le rogó a la diosa que le permitiese regresar para corregir la impiedad de su esposa que se había negado a sepultarlo. Y Perséfone, considerando que su presencia más allá del Aqueronte revestía una terrible anomalía, le concedió la resurrección. Así fue como Sísifo regresó a la vida después de haber burlado no una, sino 2 veces a la muerte. Sísifo permaneció en el mundo de los vivos muchos años más, hasta que finalmente falleció siendo un anciano. Pero los dioses no olvidan, y para ellos el tiempo nada significa. Engañar a la muerte no era cosa que se dejara sin consecuencia, sino un castigo ejemplar que quedara en el recuerdo de incontables generaciones para que nadie más osara repetir semejante osadía. Por eso, cuando Sísifo murió y fue sepultado con los honores que sus hijos le debían, fue condenado a la oscuridad eterna del Tártaro. Y allí, bajo el látigo de las eriñas, fue obligado a llevar una roca enorme cuesta arriba por una montaña, solo para que ésta cayese rodando ladera abajo, forzándola a comenzar una vez y otra, y otra, y otra, hasta el final de los tiempos. Y aquí termina el mito de hoy. En nuestro próximo encuentro veremos la historia de Salmoneo, el hermano de Sísifo. Si les gustó el contenido, háganmelo saber con un like, comentando aquí abajo o compartiéndolo en sus redes. Suscríbanse al canal y no olviden activar la campana de notificaciones. Y recuerden, Troya arde, hoy y siempre. Yo soy Martin Nech. Kairet.